Bienvenidos a Giro Emocional, donde le daremos la vuelta a las emociones para crear congruencia 3D. Conversaremos sobre cómo integrar pensamientos, emociones y tomar acción en conciencia. Hablaremos de neurotransmisores, sensaciones desagradables, cambios de hábito y cómo se relacionan con tu energía y tu espiritualidad. Soy Ana Tellepes, coach integrativo y terapeuta especializada en bioneuropsicoterapia. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Giro Emocional. Mi nombre es Ana Tellepes y hoy vamos a estar conversando de unos temas interesantes que han salido en los podcasts con los invitados. Esa negociación interna, ese escuchar y descubrir cuál es nuestro diálogo interno, qué nos decimos constantemente y desde dónde vienen esos pensamientos que nos impulsan a sentirnos de una forma u otra y a tomar acciones en función a esos patrones de conducta que vienen de esos pensamientos. Entonces vamos a descubrir un poco cómo negociar entre el debo y el tengo. Cómo descubrir si hay un saboteador interno que nos está llevando a una sobreexigencia sin fundamentos reales de cómo nos sentimos, basados en conceptos y preconceptos aprendidos de la percepción de cuando éramos niños. Entonces es importante que comencemos un poquito recordando de dónde viene esa respuesta, ese miedo a decir, a expresarte y a sentirte de una u otra forma cuando nos relacionamos con el entorno. Te recuerdo que tenemos un cerebro primario, que es ese cerebro reptil, que es el encargado de nuestra respuesta de supervivencia, de ese instinto de supervivencia, la respuesta de alerta. Cuando hay algo que nos amenaza, nos produce miedo. Y ese miedo hace que reaccionemos, que hayan unas respuestas fisiológicas, que suba el cortisol y que nosotros nos preparemos para defendernos, escondernos, huir o atacar. Entonces, hoy en día no tenemos pues el león en la puerta de la cueva esperando que salgamos para comernos, pero tenemos circunstancias que nos hacen sentir de la misma manera, que nos amenazan. Una mudanza, un divorcio, un cambio de trabajo, una inmigración y muchas otras cosas que pueden estar ocurriendo en tu vida que hacen que se dispare esa respuesta de alerta y que no podamos ver otras opciones que no sean huir, escondernos o atacar y defendernos. Entonces, ¿cómo lo vemos un poquito desde la parte emocional? ¿Cómo hacemos introspección para darnos cuenta? Y el primer paso o la primera recomendación es descubrir realmente, escuchar ese diálogo interno, darte cuenta cuando te estás hablando y te estás dando instrucciones de actuar desde la respuesta de alerta. Tenemos que prestar atención a nuestros pensamientos. Muchas veces actuamos simple y llanamente desde la conexión sin filtro entre el cerebro y el cuerpo. Sentimos y actuamos y no nos damos cuenta de que hay un pensamiento asociado a esa reacción. Entonces, empezar a conectar con ese pensamiento. ¿Cuál es esa imagen, esa idea, esas palabras que te llegan cuando te sientes amenazado? Y a mí me encanta la analogía que hace Freud, que utiliza el yo, el ego y el superyo. Él explica que tenemos este superyo, que son nuestra cultura, nuestros deber ser, el tener que son los que nos dan los parámetros y los lineamientos del comportamiento. Luego tengo el ello, que son nuestras necesidades básicas, los instintos, el comer, el buscar resguardo, la reproducción, y el yo, que es el gran gerente que tenemos internamente y es el que le da paso
tanto a las reglas y las estructuras como a las necesidades básicas y a los instintos. Nos pasa muchas veces que ese yo no está maduro y el super yo en nuestra cultura de autoexigencia, de necesidad de pertenencia de acuerdo a las actitudes que tenemos en la vida, o sea, si te comportas así, te quiero, donde el cariño, sobre todo mucho en la cultura latina, está condicionado al cómo te comportas. Si te portas bien, te premio. Si haces lo que yo digo, te estás de mi lado, eres de mi equipo, te quiero, te abrazo. Entonces todos estos debes y tienes van condicionando de tal forma de que ese yo no le da paso a esas necesidades básicas, a ese instinto, a lo que realmente quieres. Entonces, ¿cómo negociamos? ¿Cómo crecemos ese yo? ¿Cómo maduramos ese yo? ¿Cómo negociamos entre lo que debo y lo que tengo con lo que quiero y lo que necesito? Y parte de eso es, como les venía diciendo, entender un poco esa respuesta primitiva que va de acuerdo a esa necesidad básica de supervivencia, a esa necesidad de resguardo y cómo hacemos para que esa cultura y esas reglas que nos impone nuestro entorno y que necesitamos de una u otra forma cumplir para poder pertenecer y podernos relacionar. Entonces, manejarnos y aprender a gerenciar es la parte complicada que nos toca, porque nos enseñan en el colegio matemática, biología, religión, nos enseñan las reglas en la casa, nos enseñan a comer, nos enseñan a vestirnos, pero realmente no venimos con una educación emocional donde nos den permiso de gerenciar eso que sentimos, esas emociones, y además de darle forma y darle conceptos nutritivos para que ese yo pueda seguir creciendo y desarrollándose. Gracias a Dios, hoy en día la educación ha ido cambiando y ha ido evolucionando también, y hay un respeto más por los sentimientos de los niños, por dejarlos expresarse. Lo que pasa es que no nos podemos ir a los extremos. Dentro de ese respeto y de ese puedes expresarte y puedes ir de acuerdo a lo que sientes, también hay que dar una relación y una autoridad y unas reglas, porque si no se pierde el sentido de para dónde voy, cómo voy, necesito guía. Todos cuando estamos creciendo necesitamos guía, orientación, acompañamiento. Entonces, para no desviarnos mucho del tema y dejarle con estos podcasts, como es la idea, herramientas prácticas, emocionales, vamos a ir conversando de esa necesidad básica, ese instinto primario, por qué reaccionamos desde el instinto de supervivencia, ese cerebro reptil que se prende. Y hay otra analogía de un autor que se llama Jonathan Haidt, que es muy bueno, que él tiene un libro que se llama La hipótesis de la felicidad, de Happiness Hypothesis, donde él hace un estudio importante de todo lo que es culturas ancestrales, psicología, desde la psicología cognitivo-conductual. Y él habla de que este diálogo interno, este procesamiento interno, es como si fuera un jinete montado arriba de un elefante que va por un camino. Ese elefante es todo eso que tenemos dentro, que es fuerte, es pesado, es grande, y nuestro jinete es un jinete, bueno, normal, sencillo, flaco, que cuando el elefante se asusta y sale corriendo, el jinete no tiene realmente la fuerza ni la destreza para controlar al elefante. Un poco haciendo la analogía entre el cerebro reptil y la corteza prefrontal. Nuestra corteza prefrontal es este cerebro evolucionado que ha venido desarrollándose y es donde están las funciones gerenciales. Y como es más nuevo, no tiene tanta fuerza cuando el cerebro reptil se dispara, cuando ese elefante sale corriendo. Entonces, la forma de tener el control, la forma de lograr entender y que el elefante vaya por el camino que nosotros queremos,
es realmente que ese jinete logre entrenar al elefante. ¿Cómo entrenamos al elefante? Bueno, de muchas formas. Y aquí hay herramientas tanto biológicas como emocionales y espirituales que podemos utilizar para ir entrenando el elefante. Para empezar con las biológicas, con el cuerpo, que es lo tangible. El cerebro reptil está ligado a todo nuestro sistema autónomo y ese sistema autónomo reacciona. Y hay un nervio importante dentro del sistema autónomo que se llama el nervio vago. Este nervio vago que no es vago de ninguna forma porque es muy activo, él divaga por todo el cuerpo llevando información de todos los órganos al cerebro. Hay una línea de neuronas que va desde la garganta, el pecho y el estómago, que están hechas para precisamente sentir, percibir las amenazas y llevar y activar esa respuesta de alerta a nuestro cerebro reptil. Y obviamente todos estos procesos yo voy a tratar de ponérselos lo más sencillo, pero involucran un montón de sistemas más y son muchísimos más complejos. Pero la idea es que nos vayamos con el concepto general, con la película de que tenemos este sistema nervioso y que a través de este nervio vago podemos controlar o manejar, entender este sistema de alerta. Una de las cosas es tonificar nuestro nervio vago. ¿Cómo tonificamos el nervio vago? El nervio vago, como les dije, es el primero que sensa esa amenaza. Si él está tonificado, él va a ser más flexible a los estresores del entorno. ¿Cómo tonificamos nuestro nervio vago? Lo tonificamos activándolo, por ejemplo, con duchas de agua fría. Producimos un estrés controlado en el cuerpo que ayudamos a calmar con la respiración y le enseñamos a nuestro cuerpo y a nuestros nervios cómo respirar y cómo manejar ese estrés en ese momento. Y esto luego lo podemos aplicar a la vida. Mientras más exposición a estresores tengamos con conciencia, activando la respiración, vamos a poder luego aplicar esa enseñanza, ese aprendizaje a situaciones externas de la vida que estén fuera de nuestro control, controlándonos de adentro hacia afuera. Esa es una forma. Por ejemplo, tonificamos el nervio vago con las meditaciones con tapping, dándonos golpecitos en ciertas partes del cuerpo. Yo tengo en el canal de YouTube, que por cierto aprovecho para pedirte que si te gustan estos podcasts, te suscribas, me dejes un comentario. En Spotify también te puedes suscribir y me puedes dejar 5 estrellitas para que entonces podamos continuar con este proyecto hermoso de llevarte todas estas herramientas y estos conocimientos. Y ahora quiero aprovechar este espacio para agradecer a nuestros sponsors. Relief Health Clinic en Delray Beach es el principal centro estético y hormonal que ofrece variedad de tratamientos desde terapia de reemplazo hormonal, terapias de vitaminas y cuidados de la piel. Si te acercas a su sede en Delray y mencionas Giro Emocional, obtendrás 30% de descuento en tu primer servicio de Botox, depilación láser o análisis de sangre. También obtendrás 50% de descuento en tu primera bolsa de vitamina, porque en Relief Health, salud es bienestar. Entonces, el tapping, como te decía, tengo varias meditaciones con tapping en el canal de YouTube que puedes empezar a practicar. El Om, haciendo Om, activando, también ayuda a tonificar, pero sobre todo permitiéndote tomar pequeñas acciones que te ayuden a salir de tu zona de confort. Conectando con la respiración consciente, vas a lograr empezar a entender las sensaciones. Porque ¿qué pasa? Que cuando sentimos algo que es desagradable, inmediatamente lo rechazamos o lo oprimimos, lo ocultamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que darle paso a esa sensación desagradable. Tenemos que observar la sensación desagradable para poderla transformar. Eso hace que desde lo tangible podamos ir
entendiendo esa respuesta que activa además a nivel mental la respuesta de alerta. Activa peligro, pensamientos de, ponte el caso de que estés en tu trabajo y tengas algún tipo de amenaza, que haya un proyecto que no esté saliendo bien, que haya algo que hayas hecho que te pidieron que no esté dentro de tus capacidades o por alguna razón que no es tu responsabilidad, la empresa no le está yendo bien y hay alguna amenaza de recortar las plazas de trabajo y tu puesto está en peligro. ¿Qué es lo primero que piensas? Me voy a quedar sin trabajo, ¿cómo voy a hacer? No tengo cómo proveer, necesito el dinero, tengo mi familia que depende de mí. Y esto va llevándote a amenazar tus necesidades básicas, que son alimentación, refugio, familia. Entonces, a darte cuenta qué estás pensando. Primero, obviamente, son los sentimientos, las sensaciones en el cuerpo. Conectar con ese cuerpo tangible. Y luego entender qué pasa en tu mente cuando hay esa sensación de miedo. Y analizar esos pensamientos. ¿Cómo vas a analizarlos? No te puedes quedar pegado con un lado del diálogo interno, con un lado de la negociación, porque si no, ya entraste a la negociación perdiendo. Entonces, date cuenta que estás pensando, me voy a quedar sin trabajo, me lo van a hacer a mí, soy yo el que va a salir, al que van a despedir, es que a mí no me valoran, a mí no me aprecian, no me entienden, no soy escuchado, no soy comprendido. ¿Qué pasa? Que no hay una contraparte que te diga, ya va, espérate, pero si tú lo has hecho bien, tú has cumplido con tus responsabilidades, tú eres una persona puntual, tú has hecho estos y estos aportes, tú le has aportado a la compañía además tanta cantidad de dinero, tanta cantidad de recursos o cualquiera que sean tus verdaderos aportes y empezar a dar, a crear esa voz, esa contraparte para poder realmente generar una negociación, para poder realmente conectar con ese otro lado de tu sistema, que es el sistema parasimpático. Cuando estamos en actividad, cuando estamos en búsqueda de resultados, cuando estamos en amenaza, estamos todo el tiempo con el cortisol elevado, la adrenalina, la epinefrina, que es la adrenalina que se produce en el cerebro. Y bueno, además de que sube la insulina, por eso es que muchas veces la gente, por más dieta que haga, si está estresado, no adelgaza, porque estamos en el sistema simpático, que es estas dos partes del sistema autónomo, que creo que se los comenté en un podcast anterior. Nuestro sistema nervioso se divide en dos. Sistema simpático, que es el de actividad, y sistema parasimpático, que es el de descanso y digestión. Básicamente ellos se prenden y se apagan. Cuando uno se prende, el otro se apaga, pero siempre hay una interacción entre ellos dos. El hecho es que cuando estamos en actividad estamos en sistema simpático, pero necesitamos conectar con el sistema parasimpático, inclusive varias veces en el día, porque como les dije, es el que se ocupa también de la digestión. Entonces, si no hacemos pausas, si no vaciamos un poco en el sistema parasimpático, en nuestro descanso, en nuestra recuperación, el sistema simpático va a empezar a sobrecargarse y se va a generar esta inflamación crónica que no solo ocurre en el cuerpo biológico, sino ocurre también mentalmente. Y cuando estamos en dopamina, cuando estamos en búsqueda de resultados, nuestra mente, nuestra visión se enfoca y se hace más angosta. Por lo tanto, no podemos ver otras soluciones, no vemos alternativas. Necesitamos conectar con el sistema parasimpático, que es donde está el descanso, la regeneración, la recuperación, y es donde realmente se produce la creatividad. Cuando nosotros generamos estados de relajación profunda, allí es donde se consolida el aprendizaje, allí es donde se generan y donde se procesan nuestras emociones y donde todo lo que hemos visto en el día se metaboliza, se digiere, se limpia, además se transforma, se escoge lo que necesitamos, que es nutritivo, tanto mental como emocional, como a nivel del sistema digestivo, de los nutrientes, y se desecha todo lo que no nos hace falta. Entonces, importante empezar para
resumir y para concretar, empezar a crear una contraparte en tu diálogo interno. Esa contraparte que se trabaja con las afirmaciones positivas, con el refuerzo de la autoestima, el valor que tienes no por el desempeño ni por la recompensa externa, sino el valor que tienes tú como ser humano, con todas tus virtudes, con la entereza, la resiliencia, la compasión. Busca todas esas virtudes que tú sabes que tienes, pero que a veces cuesta mucho reconocer, y empieza a darles fuerza. ¿Por qué no decirte lo que vales? ¿Por qué no reforzarte? Es que no te mereces decirte que vales. Entonces, dale fuerza a ese diálogo interno, dale fuerza a tu contraparte, porque no quiere decir que vamos a ocultar, obviar o a ignorar la parte de la respuesta de alerta. La realidad está allí, hay una amenaza, pero si tú refuerzas tus valores, tus virtudes, tus capacidades y generas la contraparte, uno, vas a poder priorizar y vas a darte cuenta cuánto es tu mente y tu cerebro reptil que te está jugando y que te está poniendo la película gigantescamente de terror, y cuánto es realmente la realidad de lo que estás viviendo en el momento presente. Entonces, quería dejarte eso como herramienta, y sacando un poco también de el podcast con Francisco, que me parece que nos dio unos aportes importantísimos en esa negociación con otro. Una vez que ya tú refuerzas tu autoestima, que te refuerzas tu expresión, tu comunicación, puedes entrar realmente a una negociación con otro, que puede ser desde negociar con tu pareja, negociar con tus hijos, negociar con un socio, negociar con tu jefe, o negociar sencillamente con un compañero de trabajo o con alguien que estás comprando algo. ¿Cómo puedes desde esa fortaleza, desde ese concepto de primero, el otro tiene la misma necesidad que yo de negociar conmigo, puesto está aquí en la mesa de negociación? Dos, él tiene los mismos pensamientos, las mismas dudas y los mismos miedos que yo. Y tres, el miedo al rechazo. Si no cedo, voy a ser rechazado. Si no hago lo que el otro quiere, no voy a pertenecer, no voy a caer bien. Darte cuenta de cuando ese miedo se transforma, que viene no solo de ese miedo de supervivencia, porque la supervivencia se da en el entorno. Entonces, el miedo a no pertenecer viene también de esa respuesta alerta. Entonces, date cuenta cuando estás actuando desde quiero caerle bien al otro porque necesito pertenecer. ¿Qué pasa contigo que no puedes fortalecerte de tal forma de que siendo como tú eres, perteneces igual? De que ese aprecio del otro no está condicionado a tu desempeño o a lo que tú hagas. Él está ahí también porque quiere negociar contigo, porque quiere llegar a un acuerdo, y que no necesariamente tiene que ser un término medio. Y utiliza eso también con ese diálogo interno que habíamos conversado antes. ¿Qué pasa con todas esas exigencias de tengo que producir tanto, tengo que lograr tanto, me tengo que graduar con tantas notas, tengo que tener 2 trabajos, tengo que tener porque necesito tanta plata? ¿Qué está pasando? Que no puedes sentirte que puedes soltar o que puedes recibir. Pero eso ya será tema para un siguiente podcast. Si te tienes dudas, por favor escríbeme si quieres aclarar algún punto, pero en resumen, ¿cómo vamos a trabajar este diálogo interno? Dándonos cuenta primero de la sensación en el cuerpo, identificando si estoy actuando desde la respuesta de alerta, y luego prestando atención qué pasa en mi cabeza, cuál es el pensamiento asociado a esa emoción, para empezar a cambiar el pensamiento
creando una contraparte que dialogue, que negocie con ese saboteador interno para generar una emoción distinta y puedas tener una sensación distinta en el cuerpo. Al final, ¿qué estamos haciendo? Desde la conciencia, manejando el estrés. Son herramientas que pueden ayudarte a manejar ese estrés y esa ansiedad. Pero solo lo vas a lograr si te dejas y te permites sentir esa ansiedad sin miedo a que algo peor pueda pasar, dándote cuenta qué siento, qué pienso, cómo lo cambio y cómo hago la ingeniería reversible de forma de cambiar lo que pienso y asociarlo a una emoción nueva, asociarlo a la confianza, a la seguridad, a la tranquilidad, de que a pesar de que pueden pasar cosas que son desagradables o que no nos convienen o que nos hacen movernos, saber que tienes la capacidad de salir adelante, saber que vas a sobrevivir, porque al final todo termina pasando y todo en la vida es un aprendizaje. Entonces conecta con tu verdadera esencia a través de la respiración. La respiración es la herramienta más poderosa para manejar los estresores del entorno. Así que por ahora te dejo con esa información. Si te gustó, dale like, suscríbete, deja las estrellitas en el Spotify y seguimos despertando juntos. Y ahora cuento también con el apoyo de RX Sugar. Es el único endulzante hecho a base de plantas que no viene de los alcoholes ni los polialcoholes, que no tiene aftertaste, que es apto para diabéticos, no sube la glucosa en sangre y por supuesto apto para dieta cetogénica. Estoy muy contenta, tengo más de 2 años consumiéndolo, lo he recomendado inclusive con anterioridad y ellos ahora van a darle a mi comunidad 20% de descuento cuando vayas a su página y coloques el código ANATEYEPES20 a la salida. Así que aprovecha, su línea de sirops son increíbles, su azúcar en polvo para cocinar, tiene los sobrecitos que puedes llevar en la cartera para viajar y feliz de hacer alianzas con empresas que están buscando también el bienestar y la salud integral. Radiate Kombucha es una bebida deliciosa y es la alternativa ideal a un refresco o a un trago con alcohol. La puedes consumir en sus deliciosos sabores y no solo por eso, sino porque está cargada de probióticos. Además está hecha con ingredientes de altísima calidad, orgánicos y de productores locales aquí en Miami. Me encanta tenerlos de aliado porque tengo tiempo consumiendo Radiate Kombucha y me encanta que tiene variedad de sabores diferentes que puedo disfrutar en múltiples ocasiones. Así que si vas a la página web de Radiate Kombucha y al final de tu compra colocas el código ANATE, te darán 5% de descuento, porque ellos además no solo cultivan cultura, sino comunidad y compasión.